Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslemberg sorprende con un nuevo proyecto inspirado en su historia con Özkan Deniz. Una decisión que desata todo tipo de comentarios y reacciones. Una simple entrevista sobre nuevos proyectos terminó revelando lo que podría ser uno de los movimientos más inesperados de Aslemberg en los últimos años. La actriz, conocida por su talento y su discreción, acaba de anunciar que está trabajando en un nuevo guión. Y lo que ha dejado a todos con la boca abierta es que el argumento parece estar basado en su antigua y comentada relación con Özkan Deniz. No puedo negar que hay momentos de mi vida que merecen ser contados. Y si esos recuerdos pueden transformarse en arte, ¿por qué no hacerlo?, confesó Özkan con una sonrisa enigmática durante una entrevista con un canal digital. La actriz no quiso entrar en detalles, pero sus palabras y ciertos guiños en redes sociales hicieron que los fans conectaran inmediatamente los puntos. El personaje principal del nuevo proyecto sería una cantante consagrada que se enamora de un guionista mayor que ella, con quien comparte una relación intensa, marcada por encuentros secretos, desacuerdos profesionales y una despedida sin cierre real. Demasiadas coincidencias para que el público no pensara en Özkan Deniz. Al ser consultado indirectamente sobre el tema, Özkan, que hasta ahora había guardado silencio, respondió con una frase que encendió aún más las especulaciones: cada quien es libre de contar su versión. Yo ya viví la mía, ahora le toca a ella. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y debates. Algunos fans aplauden la valentía de Asl por transformar su pasado en una obra artística, mientras otros creen que revivir una historia tan mediática podría reabrir viejas heridas. Lo cierto es que el proyecto ya está en desarrollo, y una fuente cercana a la producción aseguró que el rodaje podría comenzar en los próximos meses. Asl está escribiendo cada escena con una precisión emocional impresionante. Es como si estuviera reviviendo cada paso, cada mirada, cada silencio, afirmó la fuente. Pero eso no es todo. En una reciente historia de Instagram, Asl compartió una foto de un cuaderno de notas con la frase escrita a mano: algunas historias no necesitan justicia, solo necesitan ser contadas. Inmediatamente, sus seguidores empezaron a comentar: eso es sobre Özkan, finalmente se atreve a hablar, y otros incluso etiquetaron al actor, generando una ola de interacciones. Mientras tanto, Özkan Deniz fue visto saliendo de un teatro en Estambul, donde se presentaba una obra con un argumento similar al que Asl está desarrollando. Al ser abordado por la prensa, solo dijo: las coincidencias también pueden ser mensajes. Una frase que dejó más preguntas que respuestas. Algunos expertos del medio consideran que este nuevo proyecto podría representar un giro artístico importante para Asl, quien estaría por primera vez tomando el rol de guionista y protagonista al mismo tiempo. Un reto personal y profesional. Lo que está haciendo Asl es muy valiente. No se trata de exponer, sino de transformar la experiencia en algo que conecte con el público, declaró una reconocida directora que ha trabajado con ella anteriormente. Según algunos miembros del equipo técnico, la implicación emocional de Asl en cada línea del guión es tan intensa que, en varias ocasiones, ha tenido que detener el proceso de escritura para tomar aire. No se trata solo de una historia de amor fallida. Hay nostalgia, hay admiración, hay dolor, y también hay una especie de redención personal en lo que está escribiendo, dijo una persona del entorno más cercano a la actriz. En medio del creciente interés mediático, se filtró que el título provisional del proyecto sería Lo que no dijimos. Un nombre que, según los fanáticos, encierra perfectamente la esencia de lo que Asl y Özkan representaron públicamente: una relación llena de silencios, miradas significativas y emociones no expresadas del todo. De hecho, algunos periodistas especializados aseguran que, durante una cena privada entre miembros de la industria, alguien escuchó a Asl decir: esta historia no es una venganza, es una forma de sanar. Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la posibilidad de que Özkan Deniz también sea mencionado en la trama, aunque no de forma directa.
En los borradores iniciales, según rumores, el personaje masculino aparece como un hombre exitoso, apasionado por la música y con un pasado lleno de decisiones difíciles. No hay nombres, pero todos saben quién es, comentó un editor de revistas de entretenimiento. Y aunque Asla ha evitado hablar directamente del vínculo con Ozcan en las entrevistas recientes, un comentario suyo despertó aún más expectación. A veces, uno escribe para cerrar un capítulo. Y otras veces, para abrirlo desde otro lugar. Esta ambigüedad ha dejado a los seguidores con el corazón en vilo, preguntándose si este proyecto es una despedida emocional, o un mensaje oculto para alguien específico. Por otro lado, Ozcan, sin mencionar nunca a Asl por su nombre, publicó una frase en su cuenta personal que no pasó desapercibida: cuando el pasado toca la puerta, a veces es solo el viento. Otras, es una segunda oportunidad. La publicación se viralizó rápidamente, y muchos interpretaron que podría ser una respuesta elegante y sutil a los movimientos de Asl. Los medios ya especulan sobre una posible respuesta artística por parte de Ozcan, quien también tiene experiencia como guionista y director. ¿Podría estar planeando contar su propia versión? ¿O quizás participará en otro proyecto que hable del amor desde su punto de vista? Todo está por verse. Mientras tanto, el público sigue cada paso de ambos como si se tratara de una serie en tiempo real. En una aparición pública reciente, una periodista le preguntó directamente a Asl si tenía miedo de que este proyecto reabriera heridas. Su respuesta fue firme y directa: lo que duele se queda dentro si no se transforma. Esta es mi forma de hacerlo. No le debo explicaciones a nadie, solo honestidad a mí misma. También se reveló que Asl ha consultado con varios psicólogos y expertos en narrativas emocionales para asegurar que el guión no caiga en el melodrama fácil, sino que tenga una profundidad auténtica y sanadora. Quiere que el público se vea reflejado, no que simplemente apunten con el dedo y digan: esto fue lo que pasó con Ozcan, explicó una guionista que colaboró en las primeras versiones del libreto. Los seguidores más fieles ya han empezado a crear fanarts, teorías e incluso cuentas dedicadas exclusivamente al desarrollo de esta historia. Algunos comparan este proceso con lo que vivieron otras actrices internacionales que transformaron relaciones personales en obras memorables. Para muchos, lo de Asl es una declaración de independencia creativa y emocional. Y aunque aún no hay fecha oficial de estreno, se espera que la producción comience a rodarse en primavera. Varios actores han sido contactados para interpretar papeles secundarios, y todo indica que será una producción de alto nivel, con locaciones simbólicas en Estambul y escenas íntimas que prometen tocar fibras muy sensibles del público. Mientras tanto, la pregunta que todos se hacen es una sola: ¿cómo reaccionará Ozcan cuando el proyecto vea la luz? ¿Guardará silencio? ¿Responderá con otra obra? ¿O finalmente ambos cerrarán este capítulo como verdaderos artistas, desde el respeto y la creatividad? La historia apenas comienza, pero ya ha generado más emociones que muchas telenovelas. Porque cuando el arte nace del corazón, no necesita escándalo. Solo necesita verdad. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que promete seguir dando mucho de qué hablar.